Buenas noches, mi nombre es Manuel Montes y les voy a hablar acerca de los transistores BJT. Básicamente el término BJT significa transistor bipolar de unión, ¿verdad? Que no van a ser más que unos dispositivos electrónicos muy comunes en todos nuestros hogares, que consisten en la unión de dos diodos opuestos o dos materiales PN, en los cuales vamos a tener tres zonas. La zona del medio la conocemos como base y la zona de los laterales las conocemos como colector y emisor. El emisor lo podemos identificar porque tiene una flecha, ¿verdad? Básicamente vamos a tener de ese tipo de transistores, de los BJT, dos tipos: los NPN y los PNP, ¿verdad? A continuación vamos a mostrar una diapositiva en donde mostramos de forma el símbolo que representa los dos tipos de transistores. Bueno, allí se puede observar que, por ejemplo, los NPN tienen una flechita hacia afuera y los PNP tienen la flechita del emisor hacia adentro. Otro concepto muy importante de tener en cuenta es la polarización, porque dependiendo de la polarización, el transistor BJT puede comportarse como un cable o puede comportarse como un circuito abierto. En el caso de los transistores NPN, la base necesita ser polarizada directamente y el colector necesita ser polarizado de forma indirecta para su funcionamiento, para su buen funcionamiento. Otros conceptos que necesitamos tener muy en cuenta es lo que representa la ganancia, que no va a ser más la relación entre la corriente del colector y la corriente de la base, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, más adelante cuando estamos realizando cálculos, ¿verdad?, con transistores, con circuitos que poseen transistores, esa ecuación nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de diseño, terminar de identificar quién es R1 y R2, pues van a ser de vital, porque con ella vamos a formar sistemas de ecuaciones, ¿verdad?, y nos van a permitir eliminar variables. Otro concepto muy importante de tener en cuenta son las zonas de trabajo. Las zonas de trabajo básicamente son tres. Vamos a tener la zona de corte, vamos a tener la zona de saturación y vamos a tener la zona activa. Existe otra zona que tenemos que tener en cuenta, pero que no se considera zona de trabajo, que es la zona de disrupción. A continuación vamos a mostrar una diapositiva en donde podemos identificar entre las tres zonas. Ahí vemos una gráfica con una curva, ¿verdad? En la zona de abajo la llamamos la región de corte. Se caracteriza porque la corriente de la base va a ser igual a 0. Luego vamos a tener la región de saturación. ¿Cómo la identificamos? Bueno, cuando tenemos nuestro circuito y realizamos nuestros cálculos, el voltaje colector emisor se encuentra entre 0 y 0,7. Allí podemos decir que la región de trabajo, la zona de trabajo, es la región de saturación. Y luego vamos a tener la región activa, caracterizada porque el voltaje colector emisor es mayor a 0.7 en el caso de que trabajemos, claro, en el caso de que trabajemos con diodos o con transistores de silicio. Ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones de los transistores. Bueno, los transistores son caracterizados porque poseen múltiples usos, pero acá vamos a explicar brevemente dos de ellos. Uno es para circuitos de conmutación,
¿Qué quiere decir eso? Bueno, los transistores a veces pueden funcionar como switches, ¿verdad? Vamos a mostrar un circuito para que sea más fácil de explicarlo, ¿verdad? Allí vemos un circuito bastante sencillo, compuesto por una fuente de señal cuadrada, una resistencia de 1K, un transistor 2N2222, un diodo LED y una fuente de voltaje continua de 5 voltios. Bueno, ahí básicamente lo que vamos a analizar es que nos van a dar una frecuencia. Supongamos que la frecuencia es de 2 segundos. Entonces partimos de la fuente de señal cuadrada. Como la frecuencia es de 2 segundos, en un segundo vamos a ver que el voltaje vale 0, y en otro segundo vamos a ver que el voltaje vale 5 voltios, ¿verdad? Entonces el diodo, el transistor, ¿verdad? Cuando tenga 0 voltaje, se va a comportar como un circuito abierto y el LED va a estar apagado. Ahí, cuando el voltaje valga 5 voltios, el transistor, ¿verdad?, se va a comportar como un cortocircuito, como un cable, y el LED va a estar encendido. Esa es una de las aplicaciones de los transistores, posiblemente la aplicación más usada, porque como sabemos los dispositivos electrónicos todos poseen bombillitos, ¿verdad?, que nos indican el funcionamiento de los equipos, ¿verdad? Otra de las aplicaciones muy importante es la de amplificación de señales, ¿verdad? Que vamos a lograr a través de conexiones que vamos a mostrar a continuación. Vamos a tener conexiones emisor común, conexiones colector común y conexiones base común. Bueno, acá le voy a explicar un poco acerca de lo que es la conexión emisor común, donde vamos a tener que es un tipo de conexión que se caracteriza primero porque todas las conexiones, ¿verdad?, tienen en común con el emisor que van a tierra, y porque en el emisor no hay resistencia. Es un circuito característico en donde vamos a tener que en el emisor vamos a tener dos resistencias conectadas en paralelo, ¿verdad? En la zona del colector vamos a tener una resistencia más que va a estar conectado a una fuente de voltaje. De la misma forma vamos a tener en el emisor que vamos a tener otra fuente, vamos a tener ahí en la base una fuente y las resistencias, ¿verdad? Bueno, aquí una gráfica que para que sea más fácil, pues. Bueno, allí tenemos un circuito en el que observamos que trabaja con corriente alterna por acá, ¿verdad?, de emisor común. Y donde vamos a observar ¿cuál es esa aplicación? Pues que es amplificar señal. Vemos que entra una señal más pequeña y sale la señal amarilla, una señal más amplificada. Para este tipo de conexiones es importante, vamos a empezar a trabajar con lo que es el diseño, ¿verdad?, de circuitos amplificadores, que van a constar básicamente en que nosotros identifiquemos cuánto valen las resistencias R1 y R2. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de que si nos piden graficar el punto Q, ¿qué significa eso? Graficar el punto Q es lo mismo que, digamos, graficar el punto de trabajo.
y lo vamos a explicar con la diapositiva acá. Allí podemos observar la gráfica de un ejemplo, ¿verdad?, de una diapositiva donde se grafica el punto Q para un circuito de emisor común, para el caso de que trabajemos con corriente alterna. Básicamente vamos a tener dos rectas intersectadas, la línea de carga de CA y la línea de carga de CD, ¿verdad?, que la vamos a intersectar con el voltaje del colector emisor con la corriente del colector. Así conseguimos el punto Q. Para el caso de que solamente trabajemos no trabajamos con corriente alterna, sino con corriente directa, es más sencillo. Vamos a tener solamente la línea de carga de corriente directa, ¿verdad?, que es la línea roja. No sé si la puedo apreciar ahí, se puede apreciar ahí. Al tener esa línea, le intersectamos con la corriente del colector y contra el voltaje colector emisor, y así obtenemos el punto Q. Bueno, eso ha sido todo. El tema del transistor es un tema un poco complejo, pero a veces viendo visual se entiende un poco más. Y bueno, es lo que hemos aprendido hasta el momento.